Vamos a dar paso a la siguiente ponencia en la cual tenemos a dos ponentes, ¿vale? En este caso vamos a contar con con Carlos y con Jorge, que vienen desde ING España y Portugal, ¿vale? Ambos son front-end developers y nos van a hablar del contract testing, ¿vale? Entonces, su ponencia se llama Contract Testing, ¿por qué lo necesitas? Y como podéis ver en el programa, en el resumen que subimos de cada una de ellas, nos van a contar su experiencia en relación al contract testing y cómo a ellos les ha ayudado para poder validar y compatibilizar los diferentes servicios y aplicaciones antes de que lleguen a producción, ¿vale? Entonces nos van a contar su experiencia y bueno, nada, simplemente introduciros un poco que pues Carlos nos decía previo a esta ponencia, pues que como característica es un curioso de nacimiento y un apasionado en comprender cómo funcionan las cosas desde pequeñito y le encantaba desmontar los aparatos electrónicos y volver a montarlos, aunque sobrasen tornillos. Carlos, me vendría genial que pasaras algún día por mi casa, la Compartamos. verdad. Luego Perfecto, perfecto. descubriste a los 26 años la programación y ya de los tornillos, Carlos, pasaste a el código. Nos confiesas que te enamoraste perdidamente de la programación y me ha encantado la expresión que nos dejaste de que la programación es como un gran puzzle, que todo acaba encajando cuando comprendes dónde va. La verdad es que me ha gustado mucho esa reflexión. Por otra parte, en paralelo también vamos a tener a Jorge, que es compañero de Carlos, y en el cual nos comenta pues, que también es desarrollador de software, principalmente enfocado a la parte de front y trabaja en desarrollar nuevos servicios a los clientes de ING. Empezó hace unos años intentando sacar proyectos adelante, algunos de ellos pues han conseguido llegar a ser startups, con lo cual nos confiesa pues que ha aprendido en esa experiencia la importancia de la automatización de procesos, ¿vale? Sobre todo en la parte de testing. Además, es un ferviente creyente de las metodologías ágiles, es Scrum Master en su equipo de ING y tenemos muchas ganas de oír lo que nos vais a contar respecto al contract testing. Vale, pues Cuando aquí estamos, Ruth, queráis. ¿nos oyes? Sí, sí, os oigo Ay, perfectamente. perfecto. Sí. Pues muchas gracias por esa fantástica y maravillosa presentación. Y sí, en efecto, yo soy acérrimo amante del código y de esos puzzles. Y Jorge aquí es, vamos, una ayuda, buah, brutal, siempre. Sí. Así que nada, vale, vamos a empezar en cuanto tengamos la presentación visible. Ahora, Ahí está, estamos. perfecto. Pues nada, hola a todos, nos alegra muchísimo estar aquí con vosotros y bienvenidos a nuestra charla, Contract Testing. Y bueno, queremos agradecer a ITI que nos haya acogido por segundo año consecutivo. Al final somos desarrolladores y esto es una charla principalmente de QA, nosotros hacemos test, pero nos gusta a veces salir de la cueva también, ¿verdad? Sí, correcto. Así que bueno, Estamos fuera de la cueva. estamos fuera de la cueva. Como hemos dicho, yo soy Carlos Rodrigo Sánchez Miranda Valencia, me ha presentado Ruth de Maravilla. Y yo soy Jorge Martín. Y como ha dicho también, pues somos desarrolladores en la parte principalmente de front. Vamos con lo que coloquialmente se conoce como pinta APIs. Y de esto va un poco la charla, ¿no? De cómo nos comunicamos. Vamos a simplificar mucho el proceso de front y back, aunque luego veremos más en profundidad que hay más actores disponibles en esta charla. Y al Y, final es eso, ¿no? De comunicación claro, entre cómo nos comunicamos los frontenders con las APIs, que va a ser el ejemplo, y luego veremos. y más. Y como he dicho, se llama Contract Test In. ¿Y por qué esa diferenciación, Esa ese hiato minúscula. entre medio? Pues porque venimos de ING. En efecto, somos de ING y para quienes no lo conozcan, ING es un banco con sede principal en los Países Bajos, pero aquí en España lleva 26 años y nació como un banco puramente digital. Y quizás nos conozcáis del gran Matías Prats en aquella campaña publicitaria de los años 90 y principios de los 2000. Tu banco y cada día el de más gente.
Casi, casi, nos va saliendo mejor, vamos practicando. O si sois un poquito más millennials, pues bueno, este año volvemos a ser también patrocinadores principales de Operación Triunfo. Y bueno. O bueno, tal vez a lo mejor os suene nuestro querido Leonardo, el TikToker, ¿vale? Que ha sido bastante sonado entre juventudes. O a lo mejor la campaña publicitaria que ha pegado fuerte en todo tipo de medios, que es Mi vecino José. La verdad que ha sido maravilloso, un chaval fantástico y genial. Pero bueno, vamos a pasar ya a algo más tangible, ¿no? Vamos a hablar de dónde veníamos. Pues como ha dicho Carlos, nacimos como un banco digital, pero claro, en el año 1999 esto era un poco distinto, ¿no? Hace 26 Claro, años. no había apps, no había móviles. Seguramente algunos conocéis la app o la web actual, pues directamente olvidaros de ella porque en el 99 teníamos aquí unos navegadores muy vintage y realmente nuestro banco operaba telefónicamente, que era la novedad en aquel momento, era la forma de hacerlo digital en ese momento, y entonces la web al final era meramente informativa, que siempre te remitía, oye, para hacer esto, llama por teléfono. Pero bueno, por suerte en 26 años Esto fue evolucionando, ¿no? ha evolucionado un montón, nos hemos ido adaptando a los tiempos con la complejidad que eso lleva hasta el día de hoy, que somos la aplicación financiera mejor valorada en iOS y en Android. Para esta bancaria española, ¿no? Para el contexto bancario Un año español. más, seguimos en el 4,8 estrellas, por favor no la bajéis. Pero bueno, realmente esto lo merece, ¿no? ¿Y por qué lo merece? Pues porque desde que hicimos esta transformación digital, pues nos hemos enfocado mucho en la calidad, en la experiencia de usuario, que si algunos sois usuarios y la conoceréis, pues veréis que es accesible, está todo más o menos en su sitio, estamos siguiendo trabajando día a día en ello. Nos esforzamos mucho. Y además, como hemos dicho, testeamos todo. Y esta es la clave donde un banco que es tenemos tantos servicios y es tan complejo, si no lo testeáramos todo, pues tendríamos pues muchos problemas, ¿no? Y nos enfocamos tantísimo en el testing porque al final el test es la forma de asegurarnos que nuestros clientes tienen acceso a las funcionalidades que necesitan. Al final el dinero es algo muy crítico, ¿no? Todo el mundo necesita, en un momento vas a comprar y en el súper tienes que poder pagar, tienes que poder hacer una transferencia. Por eso nos preocupamos muchísimo de ese test y de asegurarnos esa disponibilidad. Y esa disponibilidad también viene de parte de esa comunicación. ¿Vale? Y esa comunicación, al final, la forma de comprobarla, validarla y asegurarnos es mediante esos test de contrato. Así que hoy vamos a hablar de eso, test de contrato. Y si hablamos de test de contrato, seguro que todos conocéis esta pirámide, esta maravillosa pirámide del testing. ¿Dónde los ubicamos, más o menos? Pues por aquí los ubicamos. Están bastante arriba, ¿vale? Porque la realidad es que no necesitamos una gran cantidad de ellos. Si todos sabéis un poco cómo funciona la pirámide del testing, cuanto más abajo, mayor volumen, más cantidad de esos test necesitamos. Y están arriba porque necesitamos poquitos. Solamente tenemos que probar lo necesario de la comunicación, pero al final tiene la importancia de que tienen una baja complejidad, ¿vale? Una cobertura media y son muy rápidos. Y eso es lo bueno, porque al final, como hemos dicho, esa comunicación esencial es lo importante, porque el problema es que entenderse es complicado. Es complicado entenderse porque no estamos solos, no vivimos solos. Si fuésemos nosotros mismos haciendo todo, lo que hay en nuestra cabeza es muy sencillo. Lo sabemos, lo entendemos y sabemos claramente lo que queremos decir. Pero la realidad es que a veces lo que queremos decir no es lo mismo que lo que la otra persona o el otro al otro lado de ese mensaje entiende, aunque nosotros creamos que sí. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que se ha juntado con amigos, que ha decidido, oye, vamos a quedar vamos a quedar a las 6 de la tarde, nos vemos en tal sitio, quien llegue antes que avise? Y algunos dicen, ah, sí, sí, y otro dice, ah, pero tú no venías, y él, no, yo dije que sí, que claro que nos veíamos allí, no que fuese antes, y el otro, ah, pues te estoy esperando aquí. Aunque pensemos que todos nos entendemos bien, a veces no nos entendemos bien. Bueno, y si me permitís, como vamos bien de tiempo, bueno, acabamos de empezar, entonces ir mal de tiempo ya sería complicado. Pero bueno, como vamos bien de tiempo, os voy a contar una anécdota sobre precisamente un caso que yo creo que ilustra muy bien este ejemplo. Y es que nos juntamos un grupo de amigos para ir a cenar a una hamburguesería y éramos muchos, éramos unas 20 personas y dijimos, vamos a facilitar las cosas al restaurante, sobre todo para que lo tengan preparado, que luego esté todo listo y todo perfecto. Y se nos ocurrió hacerlo algo básico, en el WhatsApp, una lista de os paso el menú y decidís qué hamburguesa queréis. Pues no, yo la vegana, yo la de clásica, yo clásica bacon, perfecto. Y de repente empezaron ya los especialitos, ¿no? Dijeron, pues yo sin lechuga, yo sin salsas, yo una clásica pero sin ketchup.
Y de repente, a continuación de eso, un mensaje que ponía hamburguesa mayonesa. Claro, pero yo en ese momento lo entendí bien. Dije, se han dicho sin salsas, sin ketchup y luego hamburguesa mayonesa, lo normal es entender hamburguesa sin mayonesa. Total, que pedimos manda al restaurante el pedido de los 20, todo perfecto, llegamos allí y resultó que efectivamente no nos habíamos entendido bien y se refería a una hamburguesa solo con mayonesa. O sea, todo lo contrario a lo que Claro, te pedimos. dijo lo que querías, ¿no? La hamburguesa y la salsa, pero no tenía claro el qué. Entonces, al final, esto es un problema que en nuestro día a día podemos tener y se resuelve, pues... Pues se resuelve principalmente con una forma de comunicación que nos asegure qué es lo que queremos decir, qué es lo que más o menos estamos entendiendo. ¿Eso qué es? Eso a efectos prácticos y como lo hacemos cualquier persona en cualquier tipo de transacción importante, eso es un contrato. Y es que necesitamos los contratos, nos gusten más o nos gusten menos, o pensemos que es complejo. Lo importante es que al final está todo muy, muy claro y muy bien explicado. Así que, ¿qué es un contrato? Vamos a resumirlo. Pues vamos a ver qué es un contrato. Para mí, un contrato normal de toda la vida, al final es un acuerdo entre dos partes o más que define unas expectativas de cómo debe funcionar algo. Es decir, yo tengo mis necesidades, tú las tuyas, y las vamos a juntar en un contrato. Al final esto implica unas responsabilidades, es decir, yo tengo que cumplir mi parte, tú tienes que cumplir tu parte y todo irá bien. Y al final esto es una validación para que se cumplan estos acuerdos, porque luego hay cláusulas de si no cumples este acuerdo pasará esto y si no, pasará esto otro. Claro, vale, y todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo llevamos al mundo? Esto es la vida real, ¿no? En el mundo IT tenemos también esta casuística, ¿no? De que al final tenemos que comunicar varias partes y tenemos que asegurarnos de que ocurra de que nos comuniquemos igual, ¿no? No puede pasar el caso hamburguesa mayonesa en una aplicación de software. Porque al final, si es crítica como en un banco, pues podemos tener un lío, ¿no? Entonces, al final se trata de asegurar que nos comprendemos entre nosotros. Se trata de, evidentemente, validar una comunicación de software y que tenemos un acuerdo y lo cumplimos. Entonces, ahora ya sabemos que es un contrato normal, que seguramente todos los tendremos de la luz, de telefonía, etcétera. Sabemos lo que es o sea, por qué lo vamos a llevar al mundo IT, porque al final son dos piezas que se tienen que hablar el mismo idioma y de la misma forma. Y vamos a ver ahora, nos faltan las partes de este contrato. Vale, las partes. Bueno, pues al final, en todo contrato, o sea, el contrato lo que representa es una comunicación, ¿no? Y hay un emisor y un receptor, ¿vale? Simplificándolo al máximo, puede haber más, pero aquí vamos a tener lo mismo, se llaman consumidor y proveedor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Pues el consumidor va a crear un contrato de aquello que necesita, ¿vale? Va a crear un contrato de lo que consume. Ese proveedor va a proveer, valga la redundancia, una serie de datos, una información. Y el consumidor va a decir, mira, yo necesito una parte. Entonces, como podéis ver ahí en el diagrama, el consumidor A va a decir, yo necesito este trozo. Y ya está, lo que sea. El consumidor B puede ser perfectamente distinto y necesitar otros completamente aparte. Y el consumidor C puede que necesite una mezcla de ambos. El tema es que todos son diferentes, los contratos son diferentes, porque cada uno tiene una serie de necesidades y requisitos. Entonces, ok, todos aportan su contrato. ¿Cómo funciona entonces esto ahora? Pues el proveedor valida, el proveedor verifica que lo que provee, la información que aporta, va a cumplir esos contratos. Va a cumplir todos. Entonces el proveedor verifica que entre la información que da, cumple el contrato de A, porque tiene la información de A, tiene los campos, tiene la serie de datos que A necesita. Y también tiene las que B necesita. Y también tiene las que C necesita. Perfecto. Esto nos asegura que el proveedor no rompe ninguno de sus contratos, que esa comunicación es estable y es segura. Lo que yo envío es lo que necesitan aquellos que consumen. Entonces, vale, hemos visto más o menos cómo se da esa comunicación. ¿Hay alguna forma un poquito más eficiente? Sí, hay una forma. Hay una forma, porque si os fijáis, en el modelo que hemos visto, cada consumidor tendría que decir, yo necesito A, yo necesito B, yo necesito C. Y cada uno estaría llamando a la puerta cada vez al proveedor y esto al final pues se resulta inmanejable. Sobre todo si es, por ejemplo, un servicio externo que no siquiera controlas tú, sino que te estás conectando a un servicio de otra empresa o de otro proveedor al final.
Entonces, al final, lo que hemos creado, bueno, lo que hemos creado no. ¿Cómo se resuelve esto? Pues con un pack broker. Luego explicaremos un poquito más de qué va esto, pero para que nos entendáis, es una pieza intermedia en la cual todos los consumidores van a publicar ahí su contrato. Oye, yo necesito esto otro, yo necesito esto otro, y ya está, y se queda ahí. Y luego el proveedor, por su lado, cuando haga un desarrollo, lo que va a hacer es preguntar al pack broker, oye, ¿esto funciona? O sea, lo que yo he desarrollado cumple todos los pactos. Sí, ok, perfecto. Pues adelante, subimos a producción y nos aseguramos que nadie rompe nada, o sea, que no se rompe ningún consumidor. Por el contrario, si falla, pueden pasar ya dos caminos. Uno, la comunicación que veníamos hablando antes. Hablo con el consumidor que me falla y al final puedo establecer un acuerdo. Oye, pues lo cambias tú, lo cambio yo, o esa conversación. O plan B, es inviable porque falla con muchos consumidores. Al final lo que hago es un breaking change, subo una versión, una mayor versión y publico esta mayor versión aquí y entonces no rompo a nadie porque nos estamos conectando a la versión anterior. Y los consumidores que quieran actualizarse, pues ya suben y no rompemos nada. Claro, o sea, al final esto trata de una comunicación, ¿no? De una comunicación que nos aseguramos que todos entendemos, aunque sea con un intermediario, Correcto. ¿no? O entre nosotros mismos. Bueno, hemos visto ahora cómo funciona más o menos en IT los contratos y ahora vamos a ver cómo se hace, cómo se baja a tierra, somos developers. En efecto, en efecto. Entonces, ese concepto básico ya está bien establecido. Ahora vamos a hablar de herramientas. Vamos a hablar concretamente de la herramienta que vamos a utilizar para mostraros cómo funciona. Y es que en ING hemos elegido Pact. Y es que hay otras opciones, hay más proveedores de este tipo de funcionalidad, ¿vale? De estos test de contrato. Hay más herramientas que podemos utilizar, pero hemos elegido Pact por un motivo muy sencillo. Primero, porque está bien establecido, pero sobre todo, porque tiene un muy amplio soporte para lenguajes, ¿de acuerdo? Entonces, da igual el lenguaje que utilicemos, ahora, mañana, da igual si decidimos evolucionar, si decidimos cambiar servicios, si decidimos cambiar frontend. Las herramientas al final nos permiten esa adaptación, ese mantenernos abiertos al cambio el día de mañana y no cerrarnos en un tipo concreto de herramienta, de proveedor, de servicio, de librería. Y también nos permite todo eso, esa opción a poder encontrar cualquier tipo de lenguaje, cualquier tipo de adaptación, porque también utiliza la especificación de OpenAPI. OpenAPI, al final, lo que permite es esa comunicación común dentro de este pacto, este contrato. Pacto se llama en Pact, contrato a rasgos generales. Porque el día de mañana a lo mejor podemos incluso utilizar otra y podemos cambiar de herramienta. Entonces, vale, ahora que ya hemos visto herramientas, Hemos hablado mucha teoría. hemos hablado mucha Al teoría. final somos developers, tenemos que enseñar código sí o sí. Entonces, Vale. os vamos a poner un caso que lo vamos a entender todos. Y es que estamos en un equipo, ¿vale? Y nos llega un proyecto. Y el proyecto consiste en, quiero pintar un dashboard con cajitas, con nombres de empleados, porque les queremos felicitar el cumpleaños a cada uno de ellos. Entonces necesitaremos el email para mandarles la felicitación, la fecha de nacimiento para, si tienen como nosotros que somos súper jóvenes, poquitos años, pues ponerle el número y si no, pues no. Y necesitamos pues saber cómo se llama la persona y algunos datos más, ¿no? Datos de una persona. Datos de una persona. Perfecto. Entonces, este va a ser el caso de uso. Entonces, nos juntamos todo el equipo, front y back, la parte frontal y la parte de datos, y acordamos, pues oye, yo necesito como front, pues evidentemente una fecha de nacimiento, un nombre, que me pases el email para darle al botón y enviar el mail o lo que sea. Y acordamos una estructura de datos. Entonces, como hemos dicho, ya estamos. Ahí está. Vamos a ver esa demo. Está el Visual Studio. Vamos a ver esa demo. Fue el Visual Ahí Studio. está, pásalo. Ah, buen nido. Entonces, vamos a empezar por una de tres partes. Como hemos dicho, al final aquí hay una comunicación, ¿no? Hay un consumidor, hay un proveedor y hay un contrato. Vamos a empezar por ese consumidor. Exacto. El consumidor sería en este caso la parte frontal, que es los que tenemos que pintar, como hemos dicho antes, pintapis, los cuadraditos. Y entonces, acordando con el backend, pues hemos dicho esta estructura, pues un nombre, una dirección, un DNI, una fecha de nacimiento y un email. Y además la fecha de nacimiento, como también son puñeteras, pues le hemos dicho año, guión, mes, guión, día, y el email, pues lo que sea, @ lo que sea. Y cogemos
nos metemos en nuestra cueva con nuestro mock y aquí todo funciona porque, claro, nosotros, si no funciona, tenemos un problema. Entonces, tiene que funcionar. Claro, porque todo esto al final es previo, o sea, estamos desarrollando, hemos acordado y hemos dicho, vamos a hacerlo. Y la API va a la vez. Claro, todavía no hay nada, estamos desarrollando Todavía todo no hay junto. API. Nosotros nos hacemos nuestro mock, que un mock es, al final, unos datos falsos, un grupo de datos Exacto. falsos que representa lo que serían los datos de verdad. Pero de momento es falso. Exacto, de momento es falso. Y entonces dijimos, la API ya está lista, el front ya está listo, vamos a juntarlo todo. Y de repente ya nos conectamos a la API, que en vez de devolvernos 3 datos de prueba que teníamos, nos devuelve 10 datos. Y como hemos llegado al acuerdo, porque estábamos aquí todos reunidos, pues me devuelve un formato como este, que es exactamente igual que el que yo tenía, pero con datos reales. Bueno, reales, entendednos. Sí, reales para nuestro ejemplo. Esto sería al final una API que consumimos perfectamente y funciona perfecto. en producción. De momento no hay problema, ¿no? No editamos contra Todo bien. Claro, todo bien. Esto sería el típico flujo que haríamos normalmente. Y esto lo hemos hecho todos los que hayan desarrollado, todos los que hayan probado esta implementación, este desarrollo, esta aplicación, han hecho este flujo. Y además nos hemos venido arriba funciona. Y la fecha de nacimiento la hemos puesto en formato humano, para Hombre, que sea 3 de noviembre del 80. Algo de front tenemos que tener en contexto, ¿no? Tenemos que pintarlo bonito. Bueno, pues vamos a viajar al futuro. Vale. Pasamos un año después. ¿Un año? O 2. Venga, 2, perfecto. Y este proyecto ha cambiado de manos. De hecho, este dashboard lo usan solo los jefazos porque no lo usa nadie más. Y la parte del backend, pues ha llegado a otro equipo que ha dicho, vamos a cambiar la tecnología. Claro, y además tiene nuevos consumidores y hay más gente que lo utiliza porque ahora sacan los datos ahí para muchas otras cosas, pero no les importa demasiado el dashboard este de los cumpleaños y de la gente porque no saben ni que existe. Entonces, viene el backend y dice, jolín, pero si aquí pone Sofía Martínez, esto es nombre y apellidos, ¿cómo le han llamado name? Vamos a cambiarle a full name. ¿Vale? Y bueno, y la fecha de nacimiento pues no la quiero así. Bueno, voy a hacer un poquito de trampas. Sí, mejor, porque así nos aseguramos que todo está bien. Vamos a decir que hemos cambiado aquí un montón de datos, claro. ¿Vale? El formato ahora es día, mes, año. O sea, lo hemos cambiado, lo hemos invertido. Claro, lo hemos puesto en formato humano, ¿no? Día, barra, claro, mes, porque es verdad que año. La gente no lo suele ver como año, mes, mes, día. Es raro. Y además le hemos llamado aquí full name y además es, ¿por qué poner @ing.com si al final... Sí. Claro, siempre es @ing.com. Claro, porque al final esos datos sobran, ¿no? Y en base de datos nos ponemos a optimizar, hacemos nuestro trabajo bien. Como equipo de backend, como API, hacemos nuestro trabajo bien y ahorramos espacio. Perfecto. Nadie se da cuenta hasta que un jefazo entra en este dashboard, recarga los datos con la nueva API y de repente... ¡Ups! Falla. Hay muchos empleados que se han ido, pues eso solo salen 3. Pero vemos que pone, el email no es válido. Aquí realmente esto sería un fallo que no estaría tan controlado. Aquí esto es para el demo. Obviamente lo mostramos así para que lo veáis visualmente, para que sea muy claro que está mal. Pero una aplicación real probablemente fallaría de forma mucho más estrepitosa. Hay algunas que pone invalid date, pero en cambio hay algunas que sí que me las coge bien. ¿Por qué? Porque realmente esto no es el 4 de marzo. Es el 3 de abril. Claro, día, mes... Pero bueno, lo interpreta así, pero en realidad es un dato que está mal. A lo mejor es un falso positivo. Parece que está bien, pero en realidad está mal. Claro, y el invalid date es porque no existe el día 15, por ejemplo. El mes 15, perdón. El mes 15, correcto. Claro. Y fijaros que no sale ya el nombre, porque claro, ahora es full name. Es verdad. No sale el nombre tampoco. Vale, pues bueno, aquí tenemos el caso práctico de que en el futuro... puede romperse cosas que pensamos que funcionan bien porque el acuerdo inicial era bueno. Claro, y el verdadero problema es que esto se rompe en producción. Esto se rompe y nos enteramos que se ha roto porque de repente hay gente que nos reporta que está mal. Sí. Imaginaos que en vez de ser un pequeño dashboard, sí, ¿vale? Que utilizan 4, imaginaos que es una aplicación completa. Imaginaos que es vuestro entorno productivo, que utiliza todo el mundo. Y de repente saltan las alertas, hay fuego, todo explota. Porque esa parte justo no se suele probar, es poco común. Vale, pues bueno, vamos a la solución. Vamos a coger el DeLorean, vamos a volver hace 2 años. Volvemos al pasado, perfecto. Vale, entonces tenemos los datos bien, ponemos a los datos bien otra vez. Por eso el truco los teníamos aquí preparados. Vale, vamos a poner los datos. ¿Y ahora qué hacemos con estos datos? Vale, pues ahora lo primero que hay que hacer es los consumidores, es decir, en este caso nuestro front, lo que va a hacer es pues un test de contrato. Al final un test de contrato, aquí vas a definir el consumidor y el proveedor
¿Y por qué lo ponemos aquí? El consumidor, el consumidor y el ¿Por qué proveedor. ponemos el consumidor? Ah, bueno, porque ese contrato tendrá que decir quiénes somos nosotros, ¿no? Como en un Claro. contrato normal. Yo, Carlos, firmo con Jorge. Si en el futuro algo falla, van a saber que que le falla a Carlos, no que le falla a Juanito. O que que también- Carlos, que es el que usa eso, va a tener un problema. Y al final aquí nosotros lo que valoramos es ¿qué necesitamos nosotros? Nuestro A. Sería name, address, DNI, name y no full name. Y además que el email tenga una arroba y que la fecha de nacimiento, en este caso es una Reyes muy sencillita, pero que son 4 dígitos, guión, 2 dígitos, guión, 2 dígitos. Claro, pero podríamos aplicarlo como Sí, fuese. como una Podríamos fecha decir, real para que claro, no pongas podríamos un decir, 30 de esto febrero. puede tener aquí mínimo obligatoriamente la información que queramos, puede ser un montón de elementos. Podemos definir esas validaciones Exacto. como queramos. Vale, y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer Vamos a generar ese contrato, ¿no? sí, exacto. Vamos a generar el test claro, vamos a generar el contrato. Entonces, ahora esto, aunque sea una demo en directo, sabemos que no va a fallar. Porque al final no estamos pasando ningún test todavía. Estamos generando lo que se El llama contrato, el pacto, pacto. claro. ¿Veis? Ha pasado Claro. y, Esto- y aquí en la carpetita Todo está bien, pero podríamos haberlo hecho mal. Pero Claro. no significa que el pacto no se genere. El pacto se genera y todo va siempre. bien. Y de hecho aquí tenemos el pacto donde define de hecho el nombre es Customer Front, Customer API. Que son nuestros consumidor y nuestro proveedor. Y aquí tenemos nuestras reglas de validación, que se llaman matching rules, etcétera. Nuestros campos, lo que necesitamos, justo lo que necesitamos. Vale, pues este sería nuestro pacto. Esto es lo que nuestro frontend necesita para funcionar y que no se rompa. Ahora bien, ¿esto qué haríamos? Como hemos contado antes, lo subiríamos a un pack broker. Pero como estamos en una demo casera, lo que vamos a hacer básicamente es llamar a la puerta del backend, como hemos dicho, como solo somos uno, no se va a molestar. Y nos vamos a lo que es la API, que sería el repositorio donde está colgada la API, y en la carpeta pactos directamente copiamos y lo pegamos, tal cual. Claro, le damos nuestro contrato. Esta es la definición del contrato. ¿Vale? Exacto. Y ahora en la API lo que hacemos es, esto sí que es un test de verdad, que tiene un describe unite, y fijaros que aquí se conecta contra localhost. ¿Por qué? Porque hemos visto que tenemos 10 registros y queremos comprobar que los 10 registros son íntegramente, cumplen con el contrato y no hay ningún caso raro. Claro, o sea, es una petición real que tenemos aquí levantada la API, solo que bueno, se llama localhost porque es local, lo que estamos haciendo. Y además una versión por el tema de que hemos dicho si es un breaking change y cambiamos de versión, pues para que no explote con los anteriores. Llamamos aquí al Customer From Customer API JSON, que es el pacto que nos han mandado, pero podrían ser múltiples. Ejecutamos el test. Y esto sí que es un test, esto sí que podría fallar. Pero en este caso nos da OK porque todo cumple. Estamos en la actualidad claro. Y vemos que nuestro front funciona. Está sin recargar de la versión anterior, pero nuestro front funciona. Vale, entonces... Vamos al futuro. Claro, esto es... Espera, antes de irnos. Esto es cómo estábamos o cómo estaríamos si en el momento de ese desarrollo hubiésemos hecho esto. Claro. Y llegamos al mismo punto. Todo funciona, todo va, salimos y tenemos nuestro pacto que nos da la seguridad de que si esto cambia en el futuro, vamos a ver si cambia en el futuro esto. Perfecto, pues vamos a reproducir ese caso. Pues venga, de nuevo. Cogemos los datos malos que hemos visto que ya nos explotarían y estamos a... ¿Vale? Los pegaríamos, perdón, en la base de datos. ¿Vale? Ahora son datos malos. Nuestro front se rompe. No, nuestro front todavía no se rompe. Bueno, se rompería. No, claro, no se rompe porque no hemos hecho. No se ha llegado a subir. No haríamos todavía la release de nuestra API, ¿vale? Entonces, antes de hacer esa release, nosotros aseguramos que todo funciona, hacemos nuestros tests. La API tiraría contra su pipeline, y en este caso, contra sus pactos, le daríamos a verificar, y como los datos son malos... Debería fallar, qué nervios. Estamos en directo, ¿eh? Vaya. Falló satisfactoriamente. Pero ¿falla por qué? Pues aquí te lo dice. Te dice, mira, ha fallado porque el campo fecha es día, mes, año, con barras y espera con guiones. Se machea ese registro, claro. Pero además el email, Juan Pérez, en este caso no tiene arroba. No contiene el arroba, claro. Bueno, con esto nos aseguramos que esta versión del futuro nunca hubiera subido a producción y por tanto nunca nos hubiera roto. Claro. Exacto. O por lo menos hubiera generado esa conversación, oye, actualizar vuestro front. Claro. Ahí ya podríamos hablar, y podríamos decir, hey, espera, vamos a romper este contrato. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que hacer una actualización. Espera, nosotros no hemos actualizado. Venga, actualizáis, no actualizáis, venga, nos esperamos, esa conversación se da. Y si ahora cambiamos ese contrato, perfectamente podríamos tener ese nuevo contrato actualizado y podríamos generar una nueva versión perfectamente si quisiésemos. Una 1.1, una lo que sea.
Perfecto, entonces ahora ya con eso nos aseguramos, en efecto, que no llegamos a producción rompiendo nada de esa comunicación. Tenemos esa comunicación 100% asegurada. Y nada, para terminar, como no podía ser de otra forma, espero que con este ejemplo haya quedado claro, aquí en NG nos gusta acabar siempre con una frase de impacto, y esta frase y que nos motive. Y es que el tema es que no se trata de confianza, no se trata de tener confianza, hay que tener confianza, se trata de tener certeza. Y no conviertas en un bug para mañana, en el futuro, lo que resuelves con un contrato hoy. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí estamos, para resolver vuestras dudas. Muchísimas gracias, Carlos, Jorge. Ha sido una presentación espectacular. Os vamos a declarar la pareja de moda, ¿eh? Os vamos a contratar, vamos, ha sido muy divertido, muy ameno, muy informativo, nos ha encantado, la verdad. Y también así lo están expresando en los grupos. Os voy a transmitir alguna de las preguntas que se van generando. Para eso estamos en el momento clave donde ya nos vamos. No, sí, ya os vais a contestarlas, ¿no? Contadnos. Hombre, claro, lo habéis hecho tan bien ya que ya os podéis ir, ¿no? No, además también agradeceros porque habéis cumplido a rajatabla tiempos, contenidos, espectacular, muy bien, muy bien. Además que ya va siendo casi hora de comer, se agradece este tipo de charlas así tan amenas. Bueno, os traslado una pregunta, nos dicen, a ver, directamente salido del horno, ¿pueden detallar cómo usan el Pack Broker en pruebas reales? Pruebas reales, a ver, ¿cómo utilizamos el Pack Broker en pruebas reales? Sí, en pruebas reales, no sé si se refiere a ING o no, tenemos que decir que en ING todavía estamos implementándolo. De hecho, hay ya algunas pruebas de concepto para ese Pack Broker. Tenemos ya desde hace tiempo esos contratos y lo hacemos parecido a como lo estamos haciendo aquí, solo que obviamente mucho más elaborado en un pipeline de integración continua, en un pipeline de validación automática, etcétera, etcétera. La respuesta rápida sería mediante un pipeline que tú te conectas a un servicio externo en uno de los jobs y básicamente tú te conectas con tu nombre de proveedor. Entonces ahí te sale todos los consumidores que tienes y simplemente va chequeando que todos los cumple. Y al final es un pipeline. Esas peticiones y decimos externo no porque no sea nuestro, ¿vale? Porque puede ser perfectamente nuestro, aunque existen herramientas, existe por ejemplo Packflow, pero realmente el Pack Broker al final es una herramienta bastante abierta, es una herramienta open source si no recuerdo mal, y puedes montártela tú en una máquina tuya y puedes tener ese control absoluto, pero también existen herramientas externas. Existen herramientas externas. Y bueno, si una empresa es muy grande, probablemente lo tengan en sus propios servidores. Y si somos una startup o una empresita un poco más pequeña, pues puede tirar contra algún servicio de pago, que entenderme público, que quiere decir que no lo tienes con tu propio ecosistema. Y al final funciona así, ¿vale? A través del pipeline es lo más común. Hay otros métodos como pre-commit y bueno, hay un montón de metodologías distintas. Pero lo más normal es que tú cuando vayas a desplegar algo, antes de desplegar pases tus test unitarios, tus test de y tus test de contrato, que tirarían en este caso contra un Pack Broker. O si lo queremos hacer de forma manual y es de casa contra casa, pues decirle al consumidor, oye, súbeme el pacto, igual que nosotros lo hemos copiado de carpeta, hacer una APR, ¿no? En este caso, el servidor de API, para que quede registrado ahí. Esa sería una forma manual de hacerlo, que de hecho es como empezamos todos, incluido aquí también empezamos a hacerlo así. Sí, porque al final como consumidor igualmente vas a tener que generar ese pacto y vas a tener que subirlo a algún sitio. Así que no cambia tanto la experiencia como consumidor de inicio. La única cosa es eso, que también, por añadir ya lo último, y ya no nos enrollamos mucho en la pregunta, al final te va un poco a garantizar esa integración continua si lo tienes en un servicio que no sea automatizado, hacer una APR. Azure, Jenkins, sí, pero ya nos meteríamos demasiado en toda la parte de DevOps y eso ya queda fuera. Cuéntanos, ¿qué más eso para otra, ¿no? Para otra charla. Sí. Bueno, otro de nuestros oyentes nos pregunta que en el ejemplo de verificación de contratos con Pack, ¿qué recomendaciones nos daríais para integrar estas pruebas en el pipeline de CI/CD?
y asegurar que no se conviertan en un cuello de botella para equipo. Va subiendo el nivel de las pruebas, ¿eh? Sí, Digo, de las preguntas, de las sí, preguntas, sí. van siguiendo, se va animando la gente. Me parece a mí que os van a dejar deberes, No, pero no, de alto nivel, ¿eh? Es buena pregunta. no diría que es un cuello de Claro. botella. Quiero decir, al final, o sea, como bien ha dicho Jorge, por ejemplo, esos pre-commits, el local, o sea, estas validaciones se pueden ejecutar en local directamente antes siquiera de poder subir un commit y son extremadamente rápidos, como hemos dicho al principio. Pero sí que es verdad que puede ser un cuello de botella en el sentido de que pueden haber muchos. Es decir, si yo tengo muchos consumidores, soy una API pública, por ejemplo, y mi servicio lo consume mucha gente, si hay al final los pack brokers precisamente están optimizados también un poco para que esto no sea tan cuello de botella. Y se pueden paralelizar los test. No hace falta que haga ahora con consumidor 1, ahora con consumidor 2, sino que se pueden hacer en paralelo y ya depende del hierro que le metas a la máquina. Entonces, puedes decir, Claro. pues ejecuto 20 a la vez. Pero al final creo que hay un dato importante y es, no hay que verlo como un cuello de botella, hay que verlo como algo que nos da una seguridad y una certeza, porque lo que consideramos cuello de botella, vaya, cambio cualquier cosa y se rompen un montón de pactos, una de dos, o esos pactos cubren un montón de casos que no necesitan un montón de datos, que no necesitan un montón de validaciones innecesarias, que a veces puede ocurrir, a todos nos ha pasado. Yo mismo, compañeros, que he visto algún pacto y he dicho, oye, pero te sobra la mitad de los campos. No pasa nada, esa conversación se puede tener. Si tú vas y Para dices, eso. oye, ¿necesitáis todo esto? Te dicen no, te dicen sí, se actualiza. Y si te dicen que sí, realmente no es un cuello de botella, es un stopper de un bug, es una seguridad, es un escudo. Si tienes 400 consumidores y cambias algo y rompes la mitad, ese cambio es A importante. lo mejor es un breaking change. Claro, cuidado con eso. A lo mejor hay que hacer una versión 2 de la API, hay que hacer un endpoint diferente, hay que adaptarse. claro, hay que hacer cambios con cabeceras. Al final, como ha dicho Jorge, se pueden meter esos test paralelizados, ¿vale? Esos jobs, esas tareas en los entornos de CI/CD, ¿vale? Se puede ejecutar en simultáneo, se pueden hacer muchas cosas para que vaya mucho más rápido. Eso nunca debe ser un stopper. Para nosotros, a rasgos generales, yo no he sentido nunca que es un stopper. A ver, nos preguntan también cómo habéis integrado la validación de contratos en la ACI. Es exactamente más o menos lo mismo. La respuesta es que todavía estamos en prueba de concepto. ¿Cómo hemos...? No, la validación en CI sí las tenemos. Bueno, sí, claro. Claro, o sea, nosotros cuando subimos una pull request, ¿vale? Cuando vamos a decidir mergear código, nosotros tenemos una serie de tests. Se lanza todo tipo de tests. Bueno, como habéis visto la pirámide, tenemos de todo. Tenemos tests visuales en la parte de front, tenemos esos tests de contrato, tenemos unitarios, tenemos de integración, tenemos un montón de tests automatizados. Se ejecutan todos en ese pipeline automáticamente. Al final es el script que yo he lanzado, que es Contract Test Verify. Ese script está en el pipeline y es uno de los jobs. Entonces, en caso de no tener Pack Broker, como es en el caso actual todavía, que estamos ya enseguida los tendremos implementados, los tenemos, como hemos dicho, los subimos al proveedor directamente y en el pipeline pues se ejecuta con un fichero que es local, pero que es actualizado por el propio consumidor cuando es de casa para casa, ¿no? Claro, hay una tarea específica para ello. Entonces, en el pipeline lo que hace es precisamente exactamente lo que he hecho yo en local, que es ejecutar ese comando. Y si falla, pues no te deja subir y te bloquea. Claro, o sea, al final se trata sobre la automatización de esa tarea en el pipeline, en CI/CD. Eso ya es algo diferente a tener o no tener el test. Una vez ejecutes eso, ese test ejecuta esas pruebas o esa tarea en cualquiera de los entornos de CI/CD ejecuta esa prueba y ya está. De todos modos, si hay alguien que no... Bueno, no sé si hemos puesto nuestro contacto por ahí, pero bueno, si no, escribidnos que encantados os matizamos más las respuestas si no hemos contestado exactamente lo que habéis preguntado, pero bueno. Vale, ¿tenemos hemos comentado de todas maneras que en el chat vamos a poner el LinkedIn, ¿vale? Para que se puedan poner en contacto con vosotros y complementar esta. Os voy a hacer una muy rápido, si podéis, en un minuto. Y simplemente es cuando el contrato cambia, ¿qué prácticas recomendáis para el versionado y evitar que se rompan integraciones entre front y back? Si lo podéis responder en un minuto y si no, lo dejamos ya, porque están llenándonos de preguntas. Eso es bueno o malo, no nos hemos explicado bien. Tenemos un minuto, si queréis. Pues mira, esto es para ponerlo más difícil. En un minuto. Aquí va, por ejemplo, volviendo al ejemplo que hemos puesto rápidamente, por ejemplo, el tema del name o del full name, al final es una manía o una buena práctica según lo veas, ¿no? Pues a lo mejor eso no es un cambio que tenga que ser crítico. Es decir, ese cambio a lo mejor desde la propia API dice, bueno, pues mantenemos name, aunque no sea muy bonito, y no rompemos a nadie, ¿vale? En otro caso es, por ejemplo, que cambiamos el sistema
pues no sé, de fecha, es que no se me ocurre ningún ejemplo, pero un cambio que de verdad sea de datos, que ahora sí o sí necesitamos saber si ese Que usuario, por sea ejemplo, crítico. imagínate que ese usuario tiene protección de datos o lo que sea y es un check nuevo. Entonces, ahí ese check tiene que cambiar porque la normativa, Ujú. Entonces, eso sí que es un cambio crítico. Entonces, ahí, en esos casos, sí que tendría que haber una comunicación, en este caso con el front, oye, que este campo no lo podéis pintar si esto está en false, o si no lo recibís, os tenéis que actualizar sí o sí. Y si es otro tipo de cambio que simplemente añade más azúcar, como que además ahora añades su número de teléfono, que es más azúcar, pues sí que haría una versión nueva o incluso mantendría la misma versión porque no rompo a nadie eh, y avisaría, oye, ahí está versión nueva, si te quieres adaptar a ella, pues tendrás tu Claro, front. y puedes generar ese contrato con esa nueva versión, porque recordemos que esto al final utiliza Semver, Semantic Versioning, ¿vale? Teníamos la 1.0.0, podemos hacer la 2.0.0 si nos hace falta, O la la 2.0. 1.1.0 o la 1.0.1, Eso lo que es. sea necesario. Y al final va a depender. O sea, la respuesta aquí rápida es depende de la sensibilidad de ese dato y de cómo lo vayas haciendo. Muchísimas gracias. Queda contestado. Os vamos a trasladar las preguntas que han Perfecto, quedado. También Genial. invitar a los asistentes que se han quedado con ganas, pues que os contacten por LinkedIn. Ha sido un verdadero placer. Bienvenidos a la familia de VLC Testing 2025. Esperamos veros en siguientes ediciones.